Well, good morning, Steamtown. Buenos días, Steamtown. For those of you that don't know me, I'm Joel's little brother. Para los que no saben, yo soy el hermano chico de Joel. All right, so now that Marcelo has me up here, Bueno, ya que Marcelo me tiene aquí arriba, I got to talk about the youth group. tengo que hablar sobre el Ministerio de Jóvenes. All right, so every week on Wednesdays, Así que todas las semanas, en los días miércoles, from 6 to 8 p.m., de las 6 a las 8 de la tarde, not a.m., no de la mañana, we meet downstairs in the youth room. nos juntamos aquí abajo en el cuarto de los jóvenes. And what we do downstairs Y lo que hacemos abajo is we go through books of the Bible verse by verse. es que versículo por versículo leemos libros de la Biblia y los repasamos. And they get fed lovely Puerto Rican food by my wife. Y también comen comida muy rica que hace mi esposa. It's a great time, and our passion is to spread the gospel to these kids. Es un muy buen tiempo que tenemos ahí y nuestra pasión es darle el evangelio a estos chicos. Not just the kids that are downstairs, Y no solo los chicos que vienen todos los miércoles, but to the kids that are outside these walls as well. pero también a los niños y los chicos que están fuera de estas paredes. Our mission at Steamtown Nuestra misión en Steamtown is to make sure that everybody gets an opportunity to hear and respond to the gospel of Jesus Christ. es que nosotros nos aseguremos de que cada persona tenga una oportunidad de escuchar el evangelio y poder responder. But now to the biblical book of Isaiah. Pero ahora vamos a entrar al libro de Isaías. The book carries some magnificent history. Este libro tiene un historial magnífico. So a quick history lesson is that the book of Isaiah Así que una lección bien rápida de historia es que el libro de Isaías was a fully completed book from the Dead Sea Scrolls. resultó ser un libro completamente completo desde el principio de los rollos del Mar Muerto. And the Dead Sea Scrolls are the oldest manuscripts of the Bible. Y los rollos del Mar Muerto son los manuscritos más antiguos de la Biblia que han sido hallados. But they were only found between the 1940s and 50s. Pero fueron hallados en 1940 y los años 1950. So what we had before that was called the Masoretic text, Entonces, lo que tuvimos antes de eso era el texto masorético, which are from the Middle Ages. que son de la Edad Media. And the part that shocks all scholars is that the Masoretic text matched the Dead Sea Scrolls word for word. Y lo curioso es que el texto que estaba en el texto masorético es exactamente lo mismo que hallaron en los rollos del Mar Muerto. And that's a 1,000-year difference. Y esa es una diferencia de 1000 años. So God preserves His word for us. Entonces nosotros vemos que Dios preserva su palabra para nosotros. And now we get to have a copy of that in our hands each and every day. Y ahora todos los días podemos tener una copia de esa palabra en nuestras manos. But let's get into the book of Isaiah, which carries some great history. Pero vamos a entrar al libro de Isaías, que contiene mucha historia. For those of you that are first timers and for those that have been coming, Para ustedes que han estado siguiendo esta serie, o tal vez es la primera vez que escuchan un sermón de esta serie, I want to first summarize for us the first 5 books of Isaiah. primero quiero repasar un poquito los primeros 5 libros de Isaías. The first 5 chapters sets the stage and the problems with the people of Judah. Los primeros 5 capítulos de Isaías establecen el escenario y los problemas en el pueblo de Judá, But also gives them a bright future as well. pero también les da un futuro positivo. In chapter 1, we see Isaiah calling out Judah for their rebellion. En el capítulo 1 vemos a Isaías exhortando a Judá por su rebelión e injusticia, And he's urging them to repent. y les insiste a que se arrepientan, And he calls them Sodom and Gomorrah, y los llama Sodoma y Gomorra, which were horrible cities that God destroyed. que eran ciudades horribles que destruyó Dios. In chapter 2, we see a vision of a future kingdom where nations live peacefully under God's rule. En el capítulo 2 hay una visión del reino futuro donde todas las naciones vivirán en paz. In chapter 3, we see the devastation that comes from the Babylonian army. Y en el capítulo 3 vemos la devastación que proviene del ejército babilónico. In chapter 4, we see the restoration that comes at the end of the age. Y en el capítulo 4 vemos la restauración que viene del reinado de 1000 años de Cristo. And in chapter 5, the vineyard represents both Israel and Judah and speaks on how God will prune them or clean them. Y el capítulo 5, la viña representa a Israel y Judá y cómo Dios los va a purificar. But here in chapter 6, which is where we will be today, Pero en el capítulo 6, donde vamos a estar hoy, we see God's vision, or we see Isaiah's vision of God's holiness. vemos la visión de Isaías sobre la santidad de Dios.
And we see the call to ministry for Isaiah the prophet. y el llamado al ministerio del profeta Isaías. Many people have quoted this text in verse 8, Muchos han citado este texto, específicamente el versículo 8, but we're going to look at the whole chapter. pero vamos a ver todo el capítulo. Let's read together starting in verse 1. Así que comenzando en el versículo 1 vamos a leer juntos. And then just read. You could just read, yeah. Yep. Bueno, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubría el rostro, y con 2 se cubría los pies, y con 2 volaba, y uno llamaba a otro, y dijo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su poder y gloria. Y los cimientos de los umbrales se estremecieron ante la voz de aquel que llame, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí, porque soy perdido, porque soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. El serafín voló hacia mí, trayendo en su mano un carbón encendido que había tomado con tenazas del altar, y tocó mi boca y dijo: mira, este ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido expiado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Nosotros, entonces dije: aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo: ve y dile a esta gente: sigan oyendo, pero no entiendan, sigan viendo, pero no entiendan, percibe. Entorpece el corazón de este pueblo y pesa sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entenderán con el corazón, y se convertirán y serán sanados. Entonces dije: ¿como cuánto tiempo, oh Señor? Y él dijo: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes y casas sin gente, y la tierra quedó desolada. Y el Señor quitó pueblo lejano y muchos lugares abandonados en medio de la tierra, y aunque quede en él una 10ª parte, volverá a ser quemada, como un terebinto o un roble, cuyo tocón permanece cuando es talado. La semilla santa es su tocón. Poor Joel is going to talk more than me today. Pobre Joel va a hablar más que yo. Our first point that we're going to go over together Bueno, nuestro primer punto que quiero repasar, is when everything falls apart, que cuando todo se cae a pedazos, God is still on the throne. Dios sigue en su trono. And we see that the holy God is revealed. Y vemos que el Dios santo es revelado. Verse 1 starts off within the year that King Uzziah died. El primer versículo comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías. That alone matters. Esa afirmación es importante. Never overlook names when reading scripture. Nunca pases por alto los nombres cuando lees la escritura. Look up who that person was, and by doing that, you are studying the Bible. Busca quién era esa persona que es mencionada, y cuando al hacer eso estás estudiando la palabra. So Uzziah was a king who had ruled Judah for over 50 years. Así que Usías era un rey que gobernó Judá durante más de 50 años. He was obviously a strong, stable, and prosperous king. Era un rey fuerte, estable y próspero, But he didn't always do the right thing. pero no siempre hacía lo correcto. Because of pride, he died poorly. Por su orgullo tuvo una muerte muy triste. His life was cursed, and he was separated from his people because of leprosy. A través de la lepra fue maldito y fue separado de su gente. But for many, he was all that they had ever known. Pero para muchos solo era la única persona que conocían como rey. And for 50 years, people probably worshipped him. Y por 50 años la gente probablemente adoraba a este rey. And then all of a sudden, he was gone. Y después murió nomás. The nation was in shambles. La nación estaba destruida. There was political uncertainty. Habían problemas políticos, There was spiritual decay and a fear of what was to happen next. decadencia espiritual y el miedo a lo que vendría después de esto. But it is right there in a crisis Pero ahí mismo, en una crisis nacional, that Isaiah receives the clearest vision of God he has ever seen. es donde Isaías recibe la visión más clara de Dios que jamás había visto. I want us to remember that when earthly kings fall, Quiero que recordemos que cuando los reyes terrenales caen, the heavenly king still reigns. el rey celestial aún reina. It is important for us to understand our own morality Es importante que nosotros entendamos nuestra propia moralidad and the shortness of life. y lo corta que es la vida. Leaders will fall and die. Los líderes que están ahora van a morir y van a caer.
and we too will die one y day. nosotros también vamos a morir algún día. But it is our prayer at Steamtown Pero en Steamtown es nuestra oración that each one of us encounters our Lord and Savior Jesus Christ. de que cada uno de nosotros tenga un encuentro con Jesucristo. And remember that Jesus Christ saves you so that you don't have to prove anything. Y recuerda que Jesucristo te salva para que tú no tengas que comprobar nada. It is not about good works. No es sobre buenas obras. It is about the truth and to trust in Jesus Christ. Tú solo tienes que confiar en la verdad de Jesucristo. But back to Isaiah. Bueno, volviendo a Isaías, He does not see chaos. él no ve caos, He sees a throne. él ve un trono. And this ties in with our series. Y esto va con nuestra serie también. When we look to God, Cuando nosotros miramos a Dios, He gives us peace. Él nos da paz. And He has got this. Y Él tiene todo bajo control. So do not be worried. Así que no te preocupes. With God, there is no chaos. Con Dios no hay caos. The verse first says, I saw the Lord, you can say it. El versículo 1 dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Did you read it? Las orlas de su manto llenaban el templo. Isaiah doesn't see God as a friend. Dios no ve a Dios, Isaías no ve a Dios como un amigo, He sees the Lord as king. lo ve como rey, High, meaning exalted above all creation. exaltado sobre toda la creación. Lifted up, meaning unmatched in glory. La gloria de Dios no tiene contrincante. And the train of his robe filling the temple. The train of his robe filling the temple. Y su manto llenaba el templo. Represents an overwhelming and consuming presence. Representa una presencia que ahoga. This is to be taken seriously. Esto tiene que ser tomado muy en serio. Surrounding the throne that Isaiah sees En el trono que ve Isaías are the seraphim, están los serafines, who are angelic beings whose very existence is to worship the Lord. quienes son seres angelicales cuya existencia misma es adorar a Dios. The description is unique Y la descripción es bastante única, because you see that the eyes and feet are covered. porque vemos que los ojos y los pies están cubiertos. And as God created fish in the sea by giving them gills, Y como Dios creó a los peces del mar, or by creating us by giving us lungs to breathe, a nosotros nos dio pulmones para respirar. why God created the seraphim to have wings covering their hands, their eyes and their feet, Dios creó a los serafines con alas cubriendo sus ojos y sus pies, is because the throne of God is so holy. porque el trono de Dios es tan santo, But that's just me. pero eso es mi pensamiento. But we do know Pero lo que sí sabemos, that they are made to worship Him. que ellos fueron creados para adorar a Dios. And this is why we are here this morning as well. Y por esa misma razón estamos aquí esta mañana. Verse 3. El versículo 3. Que dice, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. In any read, repetition is emphasis. En cualquier lectura, repetición significa énfasis. The Hebrew language would emphasize El lenguaje hebreo hacía esto para poner énfasis by repeating words. a través de la repetición. We add words like really or very. Nosotros también agregamos palabras para esto. But the Hebrews used repetition Pero lo que hacían los hebreos es que repetían as an emphasis. como énfasis. And holy is repeated not twice but 3 times. Y la palabra santo es repetida no 2 veces, sino 3 veces. This is the only attribute of God that's repeated. En toda la Biblia, este es el único atributo de Dios que es repetido 3 veces. Not love, No amor, not mercy, no misericordia, but holy, holy, holy. pero santo, santo, santo. And we see that God's holiness is emphasized throughout all of Scripture. Y vemos la santidad de Dios a lo largo de toda la Escritura con este énfasis. Holiness isn't just one of God's attributes. La santidad no es solo uno de los atributos de Dios, It is the attribute that defines all of the others. es el atributo que define a todos los otros. Everything about the Lord is holy. Todo sobre Dios es santo.
His love is holy, Su amor es santo. and His mercy is Su holy. misericordia es santa. And now that we know He is holy, Y ahora nosotros sabemos que Él es completamente santo. holiness means to be set apart. Ser santo significa estar aparte de todo lo demás. So God is morally pure. Así que Dios es moralmente puro, He is infinitely perfect, infinitamente perfecto and He is set apart from all His creation. y apartado de toda su creación por su santidad. Now, verse 4. Ahora miremos el versículo 4. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. When that holiness shows up, Cuando llega esa santidad, cuando esa santidad se manifiesta, the room shakes. la sala se estremece. Nothing remains calm. Nada se mantiene con calma. Isaiah was probably terrified, Isaías tal vez está muy asustado. and he was terrified because his sinfulness was exposed. Y estaba asustado porque su propio pecado quedó expuesto. Isaiah's response is collapse. La respuesta de Isaías es temor. He felt like he was falling apart. Él probablemente estaba aterrorizado. And without Jesus Christ, we are the same. Y sin Jesucristo nosotros quedamos de la misma manera. Just like Isaiah saw himself as unclean, Así como Isaías se vio a sí mismo impuro, we ourselves fall short to the glory of God. nosotros quedamos cortos de la gloria de Dios. And because of our sin, we deserve judgment. Y por nuestro pecado merecemos el juicio. And that is why Isaiah acknowledges Y por eso es que Isaías se da cuenta his uncleanness. de su impureza. Verse 5. El versículo 5, que dice, entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaiah says, "Woe is me." Isaías dice, ay de mí. That's a statement of judgment. Él está imponiendo juicio sobre sí mismo. He realizes his sin. Se da cuenta de su pecado. It is who he is. Es quién es Él. And he says that all of us are like sheep gone astray. Y Él dice que cada uno de nosotros, como ovejas, nos hemos perdido. Later on in the book. Después en el libro. But we are also all sinners. Sinners. Pero todos nosotros también somos pecadores. Not one of us is righteous. Ninguno de nosotros es justo. And no one is holy apart from Jesus Christ. Y aparte de Jesucristo, nadie es hecho santo. And before this moment, Isaiah was a prophet. Y antes de este momento, Isaías era un profeta, He was a preacher of righteousness. un predicador de la justicia. But despite being a prophet, Pero a pesar de ser un profeta, Isaiah fully felt his sinfulness in God's holy presence. a pesar de ser un profeta significativo y destacado, él sintió todo su pecado que él tenía. And it's there Isaiah confesses his uncleanness. Y es ahí mismo donde Isaías confiesa su impureza. This is not a false humility. Esta no es una humildad falsa. This is what happens when a sinner truly sees a holy God. Esto es lo que pasa cuando un pecador verdaderamente ve al Dios santo. He realizes that his heart is unclean. Se da cuenta de la impureza de su corazón. This is very important Esto es muy importante. because as a prophet, Porque como un profeta, Isaiah was God's spokesperson, Isaías era el que hablaba por Dios. and he realizes how unworthy he is. Él se da cuenta de que no se merecía de tener esa tarea. Okay. In the presence of the holy God, En la presencia del Dios santo, he states who he is. él se da cuenta de quién es. He's unclean. Su estado de inmundicia. He can't blame the culture. No puede culpar a la cultura. He can't blame the government. No puede culpar al gobierno. He can't blame his upbringing No puede culpar ni su crianza ni a su entorno or his environment. o su entorno. He can't shift the blame. Y no puede echarle culpa a algo más. Isaiah's sin is internal to who he is. El pecado de Isaías es parte de quién es él. And the closer he got to God, the clearer those sins are. Y mientras más se acercó a Dios, más se dio cuenta de su propia And it's the same for us. inmundicia. Oh, sorry. And it's the same for us when we acknowledge Jesus Christ as our Savior. Y será lo mismo para nosotros cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. But at the same time, we can experience God's grace. Pero a la misma vez puedes experimentar la gracia de Dios.
And that is why Jesus Christ came. Y por eso es que vino Jesucristo. He came to save us from sin and death. Él vino a salvarnos del pecado y de la muerte. True revival begins with conviction. El verdadero avivamiento siempre comienza con la convicción, It begins with repentance. con el arrepentimiento. This has nothing to do with self-righteousness. Esto no tiene nada que ver con nosotros mismos. The closer a man or a woman comes to God, Mientras más uno se acerca a Dios, the more sinful he will feel or she will feel. más va a sentir su propio pecado. But the more tightly we cling to God, Pero mientras más nos aferramos a Dios, the more bold we can be entering his presence. podemos entrar en su presencia. We can be bold because of Jesus Christ. Por Jesucristo es que podemos hacer esto. So this is a message of encouragement. Así que este es un mensaje para animarlos, For the gracious God atones. porque el Dios de gracia nos hace limpios. In this vision, En esta visión, the seraphim, el serafín, whose name means burning ones, cual su nombre significa el que se quema, one of them flies to Isaiah uno de estos ángeles vuela a Isaías with a burning coal from the altar con un carbón encendido del altar and puts the burning coal on Isaiah's lips. y se lo pone en los labios de Isaías. The lips are the most sensitive part of the face, Y los labios son la parte más sensible del rostro humano, so that had to hurt. así que yo creo que le dolió mucho. But he was distracted from the pain. Pero él estaba distraído de incluso el dolor. Verse 7 says, El versículo 7 dice, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. we as believers know Nosotros como creyentes sabemos that our past, our present, and our future sins que nuestros pecados pasados, presentes y futuros are all paid for through the work of the cross. han sido pagados por Jesucristo en la cruz. While Isaiah acknowledges having unclean lips, Isaías se da cuenta de que tiene labios impuros, God cleanses him. pero Dios se los limpia. And it's the same thing for us, Y es lo mismo para nosotros, that while we are sinners, que mientras nosotros somos pecadores, God still sent Jesus Christ to die for us. Dios asimismo mandó a Jesucristo para morir por nosotros. Guilt will come first, Primero va a venir la culpa then y repentance. luego el arrepentimiento. It is not a promise to do good works No es una promesa de hacer buenas obras or to never sin again, o de no pecar nunca más, but a realization sino que nos damos cuenta that you personally need Jesus Christ as your Savior de que personalmente necesitas a Jesucristo como tu Salvador from sin and death. para que te salve del pecado y de la muerte. We cannot promise to do better. Y no podemos prometer ser mejores nosotros. We will continue to fall. Vamos a seguir cayendo. The only way to be saved La única manera para ser salvo is by turning to Jesus Christ es mirando a Jesucristo and that He died for your sins. y creer que Él murió por tus pecados. Isaiah does not cleanse himself. Isaías no se purifica a sí mismo. He does not promise to never sin again. Él no promete no volver a pecar nunca más. He does not earn or deserve the forgiveness. Y Él no gana ni merece el perdón. All he does is accept this free gift. Lo único que hace es aceptar este regalo de Dios. And all we have to do is believe in Jesus Christ. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros creyendo en Jesucristo. And that is the atonement. Y eso es lo que hace Dios por nosotros. Isaiah was cleansed, Isaías fue purificado and then God speaks to him. y luego Dios le habla. Likewise, once we are cleansed, Asimismo, mientras nosotros somos purificados, we can enjoy our relationship with God. podemos disfrutar de una relación con Dios. And it's only through Jesus we are cleansed. Y es solo a través de Jesús que somos hechos limpios. We are made holy, Somos hechos santos and we can enter into God's holy presence. y podemos estar en la presencia de Dios. God becomes our Father, Dios se convierte en nuestro Padre and we become His children. y nosotros nos convertimos en sus hijos. We get to hear His voice through the Word. Escuchamos su voz a través de la palabra. And in this vision, Y en esta visión, it paints a picture of the gospel. en cierto modo, pinta una imagen del Evangelio, Christ would be the sacrifice. que Cristo va a ser el sacrificio. Now, God never calls someone to do ministry Ahora, Dios nunca llama a alguien al ministerio without cleansing them. sin primero limpiarlos. Grace will always come before.
Primero siempre viene la gracia. And we see Isaiah being a willing servant. Y vemos como Isaías está dispuesto a todo esto. And as we become children of God, Y cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, we get the privilege to serve him. tenemos el privilegio de servirle a Él. And Isaiah discovers purpose. Isaías encuentra su propósito. God knew that Isaiah needed this vision. Dios sabía que Isaías necesitaba esta visión. He was going to deal with a lot of bad people. Él iba a tener que lidiar con mucha gente mala. So the tone shifts. Así que cambia un poco el tono. Verse 8. El versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. So we see that God doesn't force Isaiah. Así que nosotros vemos que Dios no obliga a Isaías. He invites him. Él lo invita. And he responds E Isaías responde with, "Here am I, send me." con, aquí estoy, envíame a mí. He doesn't ask any questions. Isaías no le pregunta He nada. just says, "Here am I." Solo le dice que aquí estoy. This is the proper response to grace. Esta es la respuesta que deberíamos tener nosotros con la gracia de Dios. Saved people are sent people. Los que son salvos también son enviados. But if we're not obedient, Pero si no somos obedientes, we are missing out on a wonderful life of good works nos perdemos en una vida maravillosa llena de buenos trabajos and good blessings. y buenas bendiciones. We are saved by grace, Que Dios prepara a medida que Then- avanza y nos salva por la gracia. then called to extend that grace to others. Y luego nosotros tenemos que extender esa misma gracia a cada uno, el resto de las personas. That is why there are no perfect people allowed here. Por eso aquí en Steamtown no permitimos personas perfectas. And that is why we are in the business of making Y disciples. por eso nosotros hacemos discípulos. That's why we have church on Sundays. Por eso tenemos iglesia todos los domingos. We have house church. Tenemos grupos de comunión And we have fellowship. y tenemos tiempo de compañerismo. But it's hard. Hard, difficult. Pero es difícil, Which brings us to our next point. lo que nos trae al próximo punto. A hard message and a faithful calling. Un mensaje difícil y un llamado de fe. In Isaiah, the people will hear, Dios le dice aquí a Isaías, a la gente, but they won't understand. que la gente no va a entender lo que le está diciendo Isaías. Their hearts will be hardened. Sus corazones van a ser endurecidos. Isaiah's ministry will not be measured by the visible success. El ministerio de Isaías no se medirá por el éxito visible. Faith matters more than fruit. La fidelidad importa más que el fruto. Not one person listened to Isaiah his entire life. Durante toda la vida de Isaías, ni siquiera una persona escuchó su mensaje. And I remember last year in youth group, Yo recuerdo el año pasado en los jóvenes, we would have more youth leaders than kids. teníamos más líderes que jóvenes. So visually, it wasn't looking good. Así que visualmente no era fructífero, no se veía bien. There was discouragement. Me desanimaba a veces también. But now we are averaging almost 50. Pero ahora estamos teniendo casi 50 todos los miércoles. That is from faith. Y eso viene de la fe. And we can only give God the credit. Y solo le podemos dar el crédito a Dios. So we see that God never promised popularity. Vemos que Dios nunca le promete popularidad, He promises purpose. sino que Él promete propósito. And He promises purpose for all believers. Y Él le prometió un propósito para todos los creyentes. And yet the chapter does not end in despair. Y el capítulo, sin embargo, no termina en desesperación. Now Isaiah would not live to see the captivity. Isaías no viviría para ver el cautiverio de babilónico And he would prophesy the rest of his life. y iba a profetizar el resto de su vida. But the Lord ended his commissioning with a purpose. Pero el Señor concluyó lo que le había encargado a Isaías con un propósito, That a seed would remain. de que una semilla iba a permanecer. A remnant Un remanente refers to a faithful, se refiere a un ser fiel remaining portion of God's people, de la porción del pueblo que permanece, symbolizing hope, lo que simboliza la esperanza, restoration, restauración and the continuation of his covenant. y la continuación de su pacto. Last verse, El último versículo, verse 13 says, el versículo 13 dice: Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa.
So the chapter begins with death and it ends in death. Así que el capítulo comienza con muerte y termina con muerte. But in death, we find God promising life. Pero en medio de la muerte vemos a Dios que promete vida. We are given a number, a tenth. Nos dan un número que es un porcentaje del 10% de las personas And they were left in the land by King Nebuchadnezzar. que se mantuvieron en la tierra del rey Nabucodonosor. And they would experience invasions. Iban a experimentar invasiones, God would still keep a remnant. pero Dios iba a dejar un remanente ahí. Those are a precious few of his people. Que unas preciosas personas de las personas de Dios He calls them a stump. los llama el tallo, That's left after the tree has been toppled. que queda ahí después de que el árbol se corta. So the tree is gone. Así que el árbol ya no está, But within that stump pero dentro de ese tallo are the seeds for new growth. están las semillas para el nuevo crecimiento. And out of the tribe of Judah Y de la tribu de Judá would eventually come Jesus. finalmente salió Jesús. Never overlook names, Como les dije, nunca pases por llevar los nombres, like I mentioned in the beginning. como mencioné en el comienzo. Jesse Jesse was the father of King David. era el padre del rey David, And from King David's line came Jesus Christ. y de la línea del rey David vino Jesucristo. So out of that remnant, Así que de ese remanente it isn't just a promise of life, no solo es una promesa de vida, but an eternal life. pero una vida eterna. God is not finished with offering life. Y Dios no ha terminado ofreciéndonos vida. He is never finished. Y Él nunca ha terminado de hacer eso. God in his grace always has the final say. Dios y su gracia siempre tienen la última palabra. But let's wrap this up in conclusion, Bueno, vamos a concluir esto and let's stop telling God that we will wait for tomorrow. y vamos a dejar de decirle a Dios que vamos a esperar para mañana. Things must die to see life more clearly. A veces las cosas deben morir para ver la vida con más claridad. Let's live this year and for the rest of our lives, Vivamos este año y el resto de nuestras vidas putting the flesh to death poniéndole muerte a la carne so that we can see our Lord Jesus Christ more clearly. para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo más claramente. And through him, we can see ourselves more clearly. Y a través de Él nos podemos ver a nosotros mismos más claramente. Things change when you truly see God. Las cosas cambian cuando verdaderamente vemos a Dios. You see his holiness. Vemos su santidad. You see your sin. Ves tu propio pecado. You receive his grace Recibes su gracia and you answer his call. y escuchas su llamado. The question is not whether or not God is still on the throne. La pregunta no es si Dios sigue en el trono. The question is, have you personally responded to him? La pregunta es, ¿has tú personalmente respondido a Él? For some of you, that means to believe in Jesus Christ today Y para algunos de ustedes puede significar creer en Jesucristo hoy día mismo and only relying on him to get you into heaven. y solo confiar en Él para llegar al cielo. It has nothing to do with your works. No tiene nada que ver con tus obras. And for those who believe, Y para todos los que creen, we must choose to be obedient tenemos que ser obedientes to his word. a su palabra. But for everyone, Pero para todos nosotros, may we all say the same to what God is calling us to do. que nuestra respuesta a lo que Dios nos está llamando a hacer sea la misma. Here am I, Lord. Aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. Let's pray. Vamos a orar.